Hoy vamos a entrar en un análisis bastante detallado de unos textos bíblicos que, bueno, generan mucho debate. Vamos a centrarnos en su relación con doctrinas clave, especialmente la Trinidad, basándonos en un estudio que cuestiona ciertas interpretaciones tradicionales. La idea es mirar la evidencia de manuscritos, la historia, con rigor. Exacto. Y bueno, el punto de partida del análisis es una demanda creciente, parece, de coherencia. Coherencia lógica, espiritual, rechazar dogmas que quizá no tienen una base tan sólida en la evidencia más temprana. Claro, como mencionas, ideas como el pecado original heredado, que a veces choca con textos como Ezequiel 18:20, ¿no? Eso de que el hijo no paga por el padre. O incluso la idea de un Dios trino que muere. Este análisis se enfoca precisamente ahí, en la Trinidad y sus raíces textuales. Justo. Y aquí el análisis es bastante directo. Señala que la doctrina de la Trinidad, tal como se suele formular, eso de tres personas en un Dios, pues no aparece con esas palabras exactas en los manuscritos bíblicos más antiguos que conservamos, ni la palabra Trinidad, que es posterior. Y además identifica versículos que se han usado históricamente para apoyarla. Bueno, como posibles alteraciones o añadidos posteriores. O sea que textos que se consideran clave quizá no estaban ahí desde el principio. ¿Hay ejemplos concretos? Sí, el más famoso yo creo es la Coma Johanneum. Está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. La frasecita esa que dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno en el cielo. Es fundamental para la teología trinitaria clásica. Sí, claro. Suena central. Manuscritos latinos de la Edad Media. Vaya. Por eso las ediciones críticas modernas de la Biblia, las que usan los textos más fiables y antiguos, o la quitan directamente o ponen una nota diciendo que es una añadidura, que no es original. A diferencia, claro, de versiones más tradicionales como la Reina Valera del 60, que sí la incluye porque se basa en manuscritos más tardíos. Entiendo. O sea, una frase muy influyente, pero con un origen textual, digamos, cuestionado por la evidencia temprana. Y comentabas que no era el único caso. No, no es el único. Otro muy significativo es Primera de Timoteo 3:16. Algunas versiones antiguas traducen Dios fue manifestado en carne. Una afirmación muy potente sobre Cristo. Pero si vamos a los manuscritos más antiguos y respetados, como el sinaítico o el alejandrino, que son del siglo IV o V, Ajá. pues no pone Dios, que en griego es theos, theos. Lo que leen es Él fue manifestado o quien fue manifestado, usando el pronombre relativo os. O sea, una diferencia mínima al escribirlo, ¿no? Una letra o dos, pero cambia todo el sentido. Exacto. Visualmente es muy fácil confundir ZS, la abreviatura de teos, con OS, os. Pudo ser un error de copia o quizá una clarificación teológica que alguien añadió después. Las traducciones críticas de hoy, como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, reflejan esa lectura más antigua. ¿Él o quién? Entendido. Y aparte de estos versículos, ¿hay más ejemplos de textos añadidos? Sí, el análisis menciona otros casos que la crítica textual ya conoce bien para ilustrar un poco cómo funcionaba la transmisión de los textos. Por ejemplo, el final largo de Marcos. Todo ese trozo, desde Marcos 16, versículo 9, hasta el 20, con las apariciones y la Gran Comisión, Sí. pues falta en los códices más antiguos e importantes, como el Sinaítico y el Vaticano. Simplemente no está. Ujú. Y lo mismo pasa con la historia de la mujer adúltera, en Juan capítulo 8. Es un pasaje muy conocido, pero tampoco aparece en los manuscritos más tempranos y fiables. Son bloques de texto que, parece, se insertaron después. Todo esto, claro, nos lleva a pensar en cómo nos llegaron estos textos. Efectivamente. Y esto es crucial. No tenemos los originales, los autógrafos. Nadie los tiene. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que conservamos son copias, hechas siglos después de los eventos y están en griego koiné, no en el arameo que hablaba Jesús. Ya. Y estas copias tienen, cientos de miles de variantes textuales. Ojo, la mayoría son detalles menores, una falta de ortografía, el orden de las palabras, cosas así. Pero algunas, como las que hemos visto, sí tienen implicaciones importantes para el significado. El análisis incluso menciona tensiones internas en algunos relatos, ¿no? Como los detalles sobre la muerte de Judas o si Dios se arrepiente o no. Son puntos de estudio. Y en paralelo a esta historia textual está la historia de la doctrina misma, ¿no? La de la Trinidad. Claro, y también fue gradual. El término latino trinitas, por ejemplo, lo usa Tertuliano por primera vez hacia el año 215 después de Cristo. Pero fueron los grandes concilios los que definieron el dogma, especialmente Nicea en el 3025 y Constantinopla en el 381. Ahí es donde se establece que el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales al Padre, o sea, de la misma sustancia divina. Siglos después de la época apostólica. Siglos después, sí, y en medio de debates teológicos muy intensos. Y esto, claro, contrasta un poco con el monoteísmo judío tan estricto, el del Shema Israel de Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. O con frases del propio Jesús, como en Juan 17:3, cuando ora al Padre y dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O Pablo en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces, para ir resumiendo la línea argumental de este análisis,
La evidencia de los manuscritos más antiguos, junto con la historia de cómo se desarrolló la doctrina, parece sugerir que la formulación trinitaria clásica, tal como la conocemos, no estaba explícita en los textos bíblicos originales. Sería más bien una construcción posterior, que se apoyó, en parte, en lecturas textuales que hoy la crítica considera secundarias o añadidos. El análisis también menciona esa frase de Jesús en Mateo 15:24, sobre ser enviado solo a Israel, quizá para contextualizar su misión inicial. Eso es. Básicamente, este tipo de examen riguroso, textual e histórico, pues nos invita a considerar esa distancia. La distancia entre los textos como circulaban al principio y las formulaciones doctrinales que se establecieron después, con el tiempo. Y claro, nos deja una pregunta flotando, algo en lo que pensar. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la fe el reconocer esta evolución textual y este desarrollo histórico de doctrinas que se consideran tan centrales, tan fundacionales en muchas tradiciones? Es una cuestión abierta.